Presento un saludo cordial a todos los amigos y amigas de Comuniop. Es un placer estar nuevamente con ustedes, acompañándolos en este proceso de formación teológica. Para quienes no hemos tenido la oportunidad de conocernos, yo soy Fray Franklin Buitrago, soy docente de la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás y también colaboro actualmente como decano. Por lo mismo, me complace mucho ver cómo esta iniciativa de formación que surgió de nuestra Facultad de Teología y también de nuestro estudiantado dominicano sigue creciendo gracias al compromiso del Padre César y de nuestros frailes estudiantes, así como también al interés y a la dedicación que cada uno de ustedes le brinda a este espacio para crecer en nuestra fe, para consolidar nuestro conocimiento de nuestra propia doctrina y también para llevarla a nuestra vida. En esta oportunidad, dentro de la línea de la teología de la creación, voy a compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema de la creación del hombre y la mujer. ¿Qué podemos decir desde nuestra fe en torno al origen de la humanidad, la creación de los seres humanos? Con un subtítulo que es muy elocuente: el hombre y la mujer ordenados a la gracia. Dios nos creó por una razón, para invitarnos a compartir su amor, ese amor que llamamos en teología la gracia, el amor gratuito de Dios. Es dentro de este contexto de un ser humano querido por Dios y llamado por Dios a una vocación de amor y de comunión con Él, que vamos a profundizar sobre el tema de la creación de la humanidad. Comencemos diciendo que la tradición de la Sagrada Escritura, de la Biblia, no es el único lugar donde se plantea la pregunta por el origen de la humanidad. Todos los pueblos, todas las mitologías, todas las cosmologías de la antigüedad, pero también de los tiempos modernos, se han preguntado por el origen del ser humano. Y tenemos respuestas científicas, como la teoría de la evolución de las especies. Pero también tenemos respuestas desde la filosofía, que tratan de responder por qué entre todos los seres que viven en este mundo tenemos unas criaturas dotadas de inteligencia, dotadas de razón, dotadas de lenguaje, de imaginación. Son preguntas a las que todos los grandes filósofos han tratado de responder. Y por supuesto, desde el horizonte de la fe, de las diferentes religiones del mundo, también siempre han aparecido relatos, explicaciones, mitos que tratan de dar cuenta del origen de la humanidad. Para el caso de nuestra propia tradición, tenemos al comienzo de la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, dos relatos de la creación: el capítulo primero y el capítulo segundo del Génesis. Vamos a trabajar sobre estos dos relatos, donde se nos habla del origen del mundo, de las criaturas, pero específicamente del origen de los seres humanos. También es bueno decir que la manera como la Sagrada Escritura entiende el origen de la humanidad tiene mucho que ver con la experiencia histórica y con la fe de Israel. Recordemos que la fe de Israel tiene unas características únicas. La fe de Israel es una fe monoteísta. Creemos en un solo Dios, que es el creador de todo. La fe de Israel nace de una experiencia de alianza. El Dios de Israel, Yahvé, es un Dios que ha hecho alianza con su pueblo. Y esta categoría de alianza también va a ser muy importante para entender la creación del hombre y la mujer. El hombre y la mujer son estas criaturas que Dios crea para hacer una alianza con ellos. Pero también el pueblo de Israel es un pueblo que se siente creado por Dios. El pueblo de Israel, recordemos, nace de un hombre y de una mujer que son estériles, de Abraham y de Sara. Y de manera casi milagrosa, Dios saca de este par de personas mayores estériles una descendencia. Israel se reconoce nacido de un milagro de Dios, que de la esterilidad sacó un pueblo. Israel también se reconoce
como un pueblo sacado de la esclavitud de Egipto, un pueblo liberado. Israel se reconoce como un pueblo débil a nivel de armas, de guerreros, de potencia militar, y sin embargo un pueblo que recibe una tierra de la mano de Dios. Estos elementos, reconocerse como un pueblo que nace de un milagro, que nace de la esterilidad, como un pueblo liberado de la esclavitud, como un pueblo que recibe una tierra también de una manera milagrosa, hace que Israel entienda su propia existencia como un milagro, como un don, como una gracia. Israel se reconoce como una obra de ese amor benevolente de Dios. Y hay un momento en la historia de Israel cuando Israel entiende que no solamente ellos, sino que toda la humanidad es un milagro de Dios. Que ese mismo amor que Dios ha tenido, esa predilección por la que Dios ha formado este pueblo, pues se aplica a toda la humanidad. Y esto es justamente lo que los relatos del primer y segundo capítulo del Génesis nos quieren decir. No solamente los descendientes de Abraham han sido llamados a una alianza, toda la humanidad, todos los descendientes de Adán, el primer varón, y de Eva, la madre de todos los vivientes, todos hemos sido creados por amor y para una vocación de amor y para una vocación de alianza. Entonces, la fe en la creación del hombre y la mujer es una síntesis de la experiencia histórica de Israel y al mismo tiempo constituye una universalización de esta fe en el origen divino aplicado a todos los seres humanos. Con Jesucristo vamos un paso todavía más allá, porque Jesucristo nos enseña que Dios no solamente nos ha hecho para esta vida presente que tenemos, esta vida mortal marcada por la materialidad, sino que Dios también nos ha hecho para la resurrección, para una vida eterna, para una comunión definitiva con Él. De modo que en Jesucristo esta fe en la creación que venía desde el Antiguo Testamento, que venía del pueblo de Israel, se va a abrir como una fe en la vida plena, en la vida definitiva, en la vida desde la resurrección. Y quizás va a ser San Pablo, el apóstol de los gentiles, el que le va a ayudar a la iglesia primitiva a tomar conciencia de que el mensaje de Jesucristo no es solamente para los judíos, sino que también es para esos que ellos llamaban paganos, que llamaban idólatras, porque todo hombre y toda mujer ha sido creado para ser hijo e hija de Dios. De modo que este es como en el marco general, la manera como podemos situar qué entendemos nosotros por la fe en la creación del hombre y la mujer como criaturas ordenadas, dirigidas hacia la gracia, hacia el amor pleno y definitivo de Dios. Vamos ahora a detenernos, como les decía, sobre los dos textos fundamentales del libro del Génesis, pero vamos a verlos en el orden inverso. Vamos a ver primero el capítulo segundo y luego el capítulo primero. ¿Por qué razón? Hoy en día sabemos que estos dos textos, aunque estén integrados en un único libro del Génesis, realmente surgieron por vías separadas y que el segundo relato es mucho más antiguo, mientras que el primer capítulo es más moderno, es posterior. Por esa razón vamos a estudiar primero el segundo capítulo y luego el capítulo primero. Los invito a seguir esta exposición. Cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, aún no había en la tierra ningún arbusto silvestre y aún no había brotado ninguna hierba del campo, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra ni había nadie que trabajara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida
y el hombre se convirtió en un ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada para él. El Señor Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, de modo que cada ser vivo tuviera el nombre que él le hubiera impuesto. Y el hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todas las fieras del campo, pero para él no encontró una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios infundió un profundo sueño al hombre, y éste se durmió. Tomó luego una de sus costillas y cerró el hueco con carne. Y el Señor Dios, de la costilla que había tomado del hombre, formó una mujer y la presentó al hombre. Entonces dijo el hombre: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se la llamará mujer, porque del varón fue hecha. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este relato de la creación del hombre y la mujer probablemente se originó hacia el siglo X o IX antes de Cristo, en el contexto del reinado del rey David y del rey Salomón. Es un relato, dicen los exégetas, todavía muy antiguo, que tiene un lenguaje muy sencillo, muy primitivo. En este relato a Dios se le va a llamar continuamente Yahvé, mientras que en otros pasajes a Dios se le llama Elohim. Como a Dios se le llama Yahvé en este relato y en otros del Pentateuco, los estudiosos de la Biblia conocen a estos relatos como relatos de la tradición yavista, de una tradición donde a Dios se le llama Yahvé. Características de este relato: es un relato que está centrado en el ser humano. Lo primero que Dios crea en este relato es el ser humano. Y después Dios planta un jardín para poner a este ser humano. En cambio, en el otro relato que luego vamos a ver, el hombre es la última criatura que aparece, el sexto día de la creación por la tarde. En este no. El hombre es lo primero que Dios crea y luego va a ser plantado un jardín para que este hombre pueda vivir. Segunda característica de este relato: el varón y la mujer son creados en dos momentos distintos. Primero se crea a un varón y después, como conocemos bien, de la costilla, del costado mejor de este varón, Dios va a sacar a la mujer. Otra característica de estos relatos yavistas es que tienen una imagen muy materializada de Dios. Es un Dios que se unta las manos, por decirlo así, que toma polvo de la tierra, que modela como un muñequito de barro. Es un Dios que planta un jardín, es un Dios que abre el costado del ser humano, es un Dios que es alfarero, que es jardinero, que es cirujano. Una vez más, en cambio, en el otro relato, en el primer capítulo, es un Dios que crea por la palabra, que no se inmiscuye. No, en este relato es un Dios que se unta las manos, que está en contacto con la materia, con el jardín, con la carne del ser humano. También debemos recordar que este relato de la creación del hombre y la mujer continúa en el capítulo 3, el famoso relato de la tentación, de la serpiente, del fruto prohibido, de la caída de Adán y de Eva. De modo que, en últimas, el problema, la pregunta que tiene el autor yavista es: ¿de dónde surge el mal? ¿De dónde viene el pecado?
Esa es la preocupación central de este relato. Y la parte que hemos leído es la primera parte del relato, que es de la que estamos hablando aquí. Pero para entenderlo tenemos que leerlo todo, con su continuación, con el relato de la serpiente, la caída y la expulsión del paraíso. Hay un elemento que no se nota mucho en la traducción al español, y es que el nombre Adán, que se dice en hebreo Adamá, tiene un sentido. Adamá viene de tierra, significa el que es hecho de tierra. Ser hombre significa ser terreno, es lo que está representado allí. Más adelante, cuando aparezca la mujer, se le va a comenzar a llamar a este hombre Ish, que significa varón, y a la mujer Isha, que significa varona, podríamos traducir. Pero en este primer estadio, antes de que haya esta división entre varón y mujer, podríamos traducir más bien que hombre por humano. Dios hizo un humano, y este humano se llama Adamá, que significa terreno, hecho de tierra. Pero el hombre no está solamente hecho de tierra, el humano está hecho de tierra y del soplo. Aparece la acción de Dios soplando. El ser humano va a ser ese compuesto de tierra y de soplo divino que lo va a hacer una criatura única entre las demás criaturas de la creación. Presentemos algunas ideas teológicas presentes en este relato del segundo capítulo del Génesis, relato yavista. Lo primero, suena evidente, pero no es tan sencillo. El relato afirma que el ser humano es una criatura que ha sido hecho por Dios. Y esto implica varias cosas. En primer lugar, Dios quiso, deseó, decidió crear al ser humano. Ese fue el principio de su proyecto de creación. En otras mitologías, los seres humanos nacen por una guerra entre los dioses, o nacen por una batalla, o porque un dios le roba a otro dios el fuego. En el caso de la Biblia, no. La humanidad existe porque Dios quiere nuestra existencia y porque Dios nos forma. Además de esto, ser criatura significa tener una relación de dependencia con relación a Dios. El ser humano no se explica a sí mismo. El ser humano se explica a partir de Dios. Dios es nuestro origen y Dios es nuestro destino. Hemos sido hechos para vivir en comunión con Dios. Y hay un detalle muy bonito de este relato, y es que Dios planta un jardín para que viva el ser humano y para que se alimente. Existe esa relación primordial donde Dios le da el sustento al ser humano, donde Dios le da un mundo, una creación, un jardín para que pueda vivir en él. Eso es muy importante. Y también el relato implícitamente nos da a entender que la dieta de los primeros humanos fuera vegetariana. ¿Por qué ese vegetarianismo? Porque implica una relación pacífica entre el hombre y la creación. El hombre no necesita matar para alimentarse y para vivir. El hombre puede sustentarse comiendo de la hierba, comiendo de los frutos que le dan las plantas y los árboles. Es muy importante cómo se presenta una relación pacífica entre el ser humano y la creación. Nosotros, a partir de la teoría de la evolución de las especies, nos hemos acostumbrado a ver como si la supervivencia fuera una batalla, como si finalmente la lógica de la vida fuera la lógica de que sobreviva el más fuerte. En cambio, la lógica de la Biblia es la de una paz originaria, una reciprocidad, donde el hombre necesita de los árboles, de la hierba, de la tierra, de los animales, pero también les añade algo particular. De modo que esta relación de paz, de complementariedad entre el ser humano y la tierra es muy importante para entender lo que significa ser criaturas.
Ser criaturas es recibir la existencia como un don, como un regalo de Dios, pero también recibir a las demás criaturas, a las demás plantas, animales y seres humanos como un regalo, como un don que Dios nos da. Si decimos que la gracia es el amor gratuito de Dios, el hecho de haber sido creados y el hecho de recibir esta creación es la primera manifestación del amor gratuito, de la gracia de Dios hacia los seres humanos. El relato yavista también nos cuenta la creación, el hecho de ser creado del primer ser humano de una manera muy simbólica. Nos dice que Dios toma con sus manos barro o polvo de la tierra y le sopla su aliento. Es decir, el ser humano es un compuesto de estos dos elementos. Es un compuesto de lo terreno, de lo material, pero también tiene en él algo que procede de Dios, que se dice de manera simbólica con el tema del soplo, con el tema del aliento divino. Esto es muy importante porque para nosotros los cristianos, los seres humanos, somos una unidad de cuerpo y alma. Podemos traducir barro y soplo en nuestro lenguaje por cuerpo y alma. Y esto es muy importante porque a lo largo de la historia hemos tenido maneras de entender al ser humano que reducen y dividen esta unidad. Algunos filósofos antiguos como Platón se imaginaban que el hombre era solamente el alma, es decir, que es solamente su parte intelectual, su parte espiritual. Entonces el ser humano podía reencarnarse porque era indiferente el cuerpo. Esa alma, que es el hombre, podía brincar de cuerpo en cuerpo, podía pasar a un animal, a una planta. La fe cristiana siempre se ha opuesto a ello. ¿Por qué? Porque nosotros también somos cuerpo, porque nosotros no nos limitamos solamente a creer que somos alma. Por eso el cristianismo siempre ha hablado de una resurrección en cuerpo y alma. Esto a veces a nosotros los católicos se nos olvida. Nosotros no creemos únicamente en la inmortalidad del alma. Nosotros no creemos en un cielo de almas. La promesa cristiana es una resurrección en cuerpo y alma. Claro, un cuerpo transformado, un cuerpo resucitado, pero recordemos que el resucitado es también corpóreo, que en su cuerpo lleva las marcas de la pasión, que en su cuerpo lleva todavía las heridas de lo que fue su vida terrena. De igual manera para nosotros, nuestro cuerpo, nuestra dimensión corpórea es esencial para entender al ser humano y esperamos una vida eterna donde también lo corpóreo tiene un lugar. Cuando decimos que Jesucristo está junto a Dios, es Jesucristo también con su cuerpo y con su alma. De modo que el lugar que le da el cristianismo y la fe bíblica al cuerpo, a la corporeidad, es muy importante. Esto también nos recuerda que el cuerpo no es pecaminoso de por sí, que el cuerpo no es algo de lo que tenemos que desprendernos, no. El cuerpo nos lo dio Dios, el cuerpo fue hecho por Dios y fue hecho bueno. Y nuestra redención pasa también por la purificación, la renovación de nuestra dimensión corpórea, con todo lo que ella implica, la relacionalidad con los demás, la parte sexuada, la parte afectiva, todo eso hace parte de nuestra humanidad. Nosotros no tenemos cuerpo, somos cuerpo. Entonces el cristianismo se aleja de esa tendencia de reducir al hombre solamente al alma, al espíritu. Pero tampoco aceptamos la teoría de los que reducen al hombre solamente a la parte material, que es lo que hoy en día está muy de moda. Pensar que nosotros somos solamente un conjunto de células, un conjunto de redes nerviosas y que el día que esto deja de existir desaparecemos. No, el cristianismo tampoco es materialista. También reconoce que en el ser humano hay un principio de espiritualidad que nosotros llamamos alma,
que nos lleva a ser trascendentes, porque nuestras ideas, nuestros recuerdos, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de entrar en relación con Dios, manifiestan que nosotros somos más que pura materia, somos materia espiritualizada. Entonces, mis hermanos, a partir de este relato, donde se nos dice que el hombre fue hecho de polvo de la tierra, pero también del soplo divino, podemos recordar que los seres humanos para la fe cristiana somos una unidad de cuerpo y alma, y que nuestra plenitud humana pasa por la dimensión corpórea y pasa por la dimensión espiritual. No queremos reduccionismos ni queremos promesas de salvación que descarten una dimensión o la otra. Dios nos creó desde esa integralidad. Terminemos esta sección sobre el ser humano creado como unidad de cuerpo y alma, recordando que en el lenguaje de la Biblia, en las palabras originales, en el idioma hebreo, nunca se diría que el ser humano tiene un cuerpo o tiene un alma. Ellos decían que el ser humano es basar, y basar se refería a la carne, a lo corpóreo, lo que compartimos con los demás animales. Los seres humanos somos basar, somos carne viva. Y tenemos salmos donde se dice: mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Porque la oración, la relación con Dios, también pasa por el cuerpo. Pero también se habla en el lenguaje bíblico del nefesh. El nefesh era originalmente la respiración. Y de la respiración pasó a significar el aliento vital. Todavía en castellano, cuando alguien muere, nosotros decimos que expira, es decir, que pierde el aliento vital. Pues bien, para el hebreo, para la persona de la Biblia en la antigüedad, el ser humano era todo eso junto. Era basar, carne viviente, que lo hacía comunión con los demás seres vivos, pero también era nefesh, era aliento vital. Y aparte del nefesh, aparece la palabra ruah. Ruah se refiere al soplo que viene de Dios. Luego será entendido también como el Espíritu Santo, como el soplo divino. El nefesh del hombre tiene un origen que viene de Dios mismo. Y por eso el nefesh nos permite recibir ese ruah, ese soplo que viene de Dios. Toda esta unidad, diríamos hoy en día, espiritual, psíquica, somática, biológica, toda esta integralidad es lo que forma al ser humano, es lo que forma a esta criatura, que al mismo tiempo nos hace compartir muchas cosas con los animales, con las plantas, porque somos corpóreos y materia como ellos y hacemos parte de un ecosistema, pero también nos distingue, porque también somos nefesh, también recibimos el ruah, también tenemos el soplo divino, y eso nos coloca también en relación con Dios y nos hace distintos de las demás criaturas. Yo no sé muy bien por qué razón, pero en la cultura popular la gente se imagina que el paraíso, que el Edén, era un lugar de holgazanería, como si Adán y Eva estuvieran todo el día, discúlpenme la expresión, rascándose la barriga y comiendo bananas. Esta idea del paraíso terrenal como un lugar de ocio se olvida que en este segundo capítulo del libro del Génesis se dice que Dios puso al hombre en el jardín para que lo labrase y lo cultivase. En el relato del Génesis no se piensa al ser humano ocioso en medio del paraíso, se piensa en el ser humano trabajador, como labrador y como cultivador. Y esto es muy importante, porque Dios nos creó así como Él. Se dice que Dios fue el que plantó el jardín, pero le confía al ser humano la tarea de continuar labrando y cultivando ese jardín, esa creación. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla del trabajo.
El trabajo es una dimensión esencial del ser humano. Dios nos hizo con la capacidad de trabajar, con la capacidad de ganarnos el sustento con la obra de nuestras manos, de nuestra razón, de nuestra corporeidad. Pero ese trabajo no puede ir en contravía de la creación. Ese trabajo no puede ser una explotación desaforada e injusta. Ese trabajo es el trabajo de aquel al que le han confiado un jardín para mejorarlo, para embellecerlo. Los que han tenido la experiencia cuando tenemos una finca y se la confiamos a un trabajador y cuando volvemos admiramos cuando ese trabajador tiene bonita la finca, ¿verdad? Tiene bonita la casa de descanso. Y le reprochamos cuando es un holgazán, cuando ha dejado que las cosas se destruyan o cuando ha sacado provecho para sí, pero no ha cuidado ese lugar. Exactamente esa idea, la del trabajador al que se le confía una finca, es la idea que tiene el Génesis del trabajo humano y del sentido que tiene el trabajo dentro de la planificación del hombre. Detengámonos ahora en otro detalle muy importante de este relato, la creación de la mujer, la creación de Isha, de la varona. Es muy bonito la manera como introduce esto. Se dice que Dios le presenta a Adán todos los animales del jardín para que le colaboraran en su trabajo, para que conviviera con ellos. Pero finalmente el hombre, el Adamá, se da cuenta de que ninguno de estos animales puede ser realmente compañía, no puede hablar con ellos, no son como él, no tienen razón como él. Y es a partir de este reconocimiento de que no es bueno que el hombre esté solo, que aparece la vida social. La creación de la mujer no es solamente la creación del sexo femenino, es la creación de la familia, es la creación de la pareja, es la creación de la vida en sociedad. Así como decíamos que el trabajo es esencial para que el hombre realice su vocación como criatura, el otro ser humano, el otro género, femenino o masculino, la vida en sociedad, la vida en familia, son fundamentales para que el ser humano pueda desplegar lo que realmente es él. Por eso dice el texto bellamente, hablando de la familia, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, porque se necesita de esa complementariedad. Claro, en primer lugar, a nivel de pareja, que es esencial para la continuidad de la especie, pero yendo más lejos, la complementariedad entre seres humanos, entre culturas, entre generaciones. Fuimos hechos por Dios para vivir en sociedad, para vivir en la complementariedad, para aprender a amar a otros de los que podemos decir son carne de mi carne y huesos de mis huesos. Aquí está puesto de una manera muy bella este elemento relacional, social, familiar que es propio de la especie humana. También en esa expresión es carne de mi carne y huesos de mis huesos, se nos recuerda que todos los seres humanos estamos hechos de lo mismo, que mi hermano, el que está frente a mí, incluso el que es de otra raza, está hecho de la misma carne de la que yo estoy hecho. Esta es una idea que nos ha repetido con fuerza el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti. A veces somos tan individualistas, tan egoístas, o nos replegamos, solamente me interesa mi familia, los de mi país, los de mi clase, los de mi grupo, que nos olvidamos que todos los seres humanos estamos hechos de la misma carne, de los mismos huesos, del mismo soplo vital finalmente. En esta palabra basar que yo les contaba, que significa carne viviente, hay una idea muy antigua. Yo no sé si también en sus casas, pero al menos mi abuelita, cuando quería sembrar una matica, iba y le pedía un piecito de la planta a la vecina y lo traía para su jardín. Y la idea es que de ese piecito se van a formar otras plantas, pero finalmente todo está hecho de la misma
matica, todo va surgiendo. Pues bien, esta es la idea que nos evoca el Génesis. Si todos los seres humanos descendemos de los mismos ancestros, todos estamos hechos en últimas de la misma carne. Es el principio de comunión universal que es tan fuerte en la Biblia. Y cuando decimos que Jesucristo, o que el Verbo mejor, se encarnó, lo que está diciendo el Evangelio es que el Verbo de Dios tocó esa carne. Es verdad, la tocó en un individuo, en Jesús de Nazaret. Pero si todos estamos hechos de la misma carne, al tocar la carne humana, Dios tocó toda la humanidad. Es a partir de ese comprender la humanidad como un todo, como una comunión, como una misma carne, que se puede entender la encarnación, la universalidad de la redención, el hecho de que todos seamos iglesia y que el misterio de la comunión entre Cristo y su iglesia sea una analogía del hombre y la mujer que forman una misma carne. Ese misterio de amor, de comunión, está expresado de manera muy bella en el libro del Génesis con la creación de la primera pareja. Hay un último punto que quiero resaltar en este tema de la creación de la mujer, porque aparece mucho en nuestros días con los temas relacionados con la reivindicación del lugar de la mujer, con las corrientes feministas o con las corrientes de reivindicación de la mujer. ¿Por qué? Porque tristemente este texto ha sido utilizado en la historia para pretender una superioridad del varón sobre la mujer. Eso no es cierto, ni es lo que el texto dice. Como hemos explicado, lo que el texto enfatiza es que el varón necesita de la mujer y la mujer necesita del varón. Que el hombre no puede estar solo, ni la mujer puede estar sola. Que lo masculino y lo femenino se necesitan mutuamente. Hay un comentario de un rabino que me parece muy elocuente donde dice: ¿por qué Dios tomó a la mujer del costado? No lo tomó de la cabeza para que no creyera que era superior, no lo tomó de los pies para que no creyera que era inferior, lo tomó del lugar más cercano al corazón o más cercano a las entrañas, como diría un judío, que es el costado, para decir que de lo más profundo, del núcleo mismo vital de Adán, fue creada la mujer. De modo que todo el tiempo lo que va a insistir el libro del Génesis es en esta igualdad y en esta complementariedad originaria entre el varón y la mujer. ¿Cuándo va a aparecer el sometimiento de la mujer al varón? Después del pecado. Cuando Yahvé le dice a Eva y a Adán las consecuencias de su pecado, le dice: a causa de ese pecado es que tú vas a tratar de dominarla a ella y ella se va a sentir arrastrada hacia ti. Pero ojo, es un efecto del pecado, no es el plan originario de Dios. De modo que aquí hay un elemento para leer con mucha sutileza. En el plan original de Dios y en la redención que Cristo nos trae, en la restauración de ese plan original, el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, no para que peleen sobre quién es el más importante, sino para que se complementen, para que sean compañía, para que sean compañeros de camino. Bueno, mis amigos, vamos a pasar ahora al primer capítulo del Génesis, donde hay otro relato de la creación. Antes de escuchar este relato, déjenme decirles que este relato data más o menos del siglo V o el siglo VI antes de Cristo. Es decir, debe ser unos 400 años posterior al relato que hablamos antes, al relato yavista. Los investigadores y estudiosos de la Biblia llaman a este relato el relato sacerdotal, porque muy posiblemente fue redactado en los ambientes cercanos al Templo de Jerusalén
por este grupo de sacerdotes y de escribas que colaboraban en el templo. Escuchemos con atención cómo nos cuenta el primer capítulo del Génesis, relato sacerdotal, el origen del hombre y de la mujer. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, sobre todos los animales salvajes y todos los reptiles que se mueven por la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que reptan por la tierra. Comencemos señalando algunas características que distinguen al primer capítulo del Génesis, primer relato, del segundo relato. La primera característica es que tiene la forma de un poema. Está escrito de una manera poética y es un poema que está estructurado en torno a 7 días. Aquí es donde aparece la lógica de los 7 días. Y los 7 días comienzan y terminan de la misma manera. Y dijo Dios. La palabra de Dios es la palabra que crea. Y como ya explicamos, el Dios de este relato sacerdotal no es un Dios que va a coger la tierra, que va a plantar árboles o que va a abrir costados. Es un Dios que crea por su palabra. Dios da una orden y el universo responde a la orden de Dios. Brotan, surgen las cosas a partir de la orden divina. También es muy importante que la expresión dijo Dios se repite 10 veces en el poema. ¿Dónde más habla Dios 10 veces? Los 10 mandamientos. Aquí hay un paralelismo. Y termina siempre de la misma manera cada día. Vio Dios que era bueno, Dios aprueba lo que se ha hecho y atardece y amanece. Es esta cadencia de repetición la que le da una estructura poética a este relato de origen sacerdotal. También es un relato donde se usa un lenguaje más refinado, más solemne, donde aparece Dios casi como en medio de una corte celestial. Es un Dios mucho más soberano, como ya hemos explicado. Y también, detalle interesante, aquí el ser humano no es creado al comienzo, sino es creado al final. Es la última criatura, el 6º día por la tarde, y el hombre y la mujer son creados al mismo tiempo, son creados juntos. Hay que hacer notar 2 pequeños detalles en la lógica de este relato. Si al comienzo de cada día Dios dice, dijo Dios, surja la luz, dijo Dios, broten las plantas, cuando llegamos a la creación del hombre y la mujer cambia. La expresión que se usa es, dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos. Es un plural muy extraño si pensamos en una religión monoteísta, en un Dios que es único. Los intérpretes cristianos siempre han leído en este hagamos una alusión a la Trinidad, como si el Padre, Dios Padre, estuviera hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es posible hacer esa lectura, repito, es una lectura cristiana que hicieron muchos padres de la Iglesia. Sin embargo, muy posiblemente el autor bíblico no tenía en mente la Trinidad. La revelación de la Trinidad es muy posterior. Entonces, ¿de dónde puede surgir ese hagamos? Muy posiblemente la idea que ellos tienen en mente es que Dios está sentado en medio de una corte celestial, donde puede haber otros ángeles o incluso puede haber unos dioses menores. Recordemos que el pueblo de Israel no llegó inmediatamente al monoteísmo. Primero hubo una época, una fase, donde el pueblo de Israel reconocía que sí,
existen varios dioses, cada pueblo tiene sus dioses, pero nosotros adoramos a un único Dios. Esto se llama técnicamente la monolatría. Se reconoce la existencia de varios dioses, pero nosotros hemos hecho un pacto con un Dios, una alianza, y adoramos un único Dios. Esta monolatría va evolucionando y va a llegar al monoteísmo, ya donde Israel dice claramente no, hay un solo Dios, los otros son ídolos que no tienen ojos, que no tienen boca, que no son verdaderos. Pero posiblemente en la época en que se redacta este relato, todavía la idea de que el Creador es el Dios principal y hay unos dioses menores, perdón, que luego van a ser los ángeles. Por eso la expresión hagamos es la expresión de un Dios que está deliberando con una corte celestial, que invita, que hace como un proyecto. Esto, repito, solamente ocurre en la creación del hombre y la mujer. Segundo detalle que es importante en este relato. Al final de cada día, Dios dice, o se dice, vio Dios que era bueno. Pero al final del sexto día, cuando se ha creado al hombre y la mujer, el relato del Génesis dice, y vio Dios que era muy bueno. Es decir, con la aparición del hombre y la mujer, esa bondad que tiene la creación adquiere un nivel superior. Por decirlo así, el hombre y la mujer son como la obra culmen, la criatura culmen, donde va a encontrar su plena bondad la creación que Dios está haciendo. En este relato de la creación del hombre y la mujer también encontramos una de las categorías más importantes para la comprensión cristiana del ser humano. Dice el texto, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y luego dice, varón y hembra los creó, a su imagen los creó. Este es el primer texto donde se dice que los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. Una expresión importante y también curiosa. ¿De dónde sacó el pueblo de Israel que los seres humanos seamos a imagen de Dios? Hay varias explicaciones de esto. En primer lugar, la palabra imagen que aparece allí es la palabra tselem. Tselem significaba varias cosas. Tselem podía ser la sombra que proyectaba un objeto. Entonces, al decir que el hombre es como la sombra que proyecta a Dios, se está enfatizando en esa dependencia fundamental entre el ser humano y Dios. El hombre no se puede entender a sí mismo si no es con referencia a Dios, porque el hombre es como la proyección de Dios en medio de su creación. También la palabra tselem se puede traducir por ídolo. Y entonces cuando se critica a los pueblos extranjeros porque tienen ídolos, se está criticando porque tienen imágenes de Dios. Imágenes que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen nariz pero no huelen. Lo paradójico y lo profundo del texto es que el mismo Dios que prohíbe hacer imágenes, Él mismo se hace una imagen, se hace un tselem viviente, que es el ser humano. Esto es muy importante. Y también hay que recordar que en la antigüedad los emperadores y los reyes mandaban hacer imágenes gigantes de ellos mismos, grandes esculturas del emperador César Augusto, del emperador Nerón, y ponían esas imágenes gigantescas en las principales ciudades de su imperio, como para decir, yo estoy aquí presente, recuerden que yo soy el emperador. También a estas imágenes se les podía llamar el tselem. ¿Por qué es importante esto? Porque el ser humano es, sí, la sombra, la proyección de Dios en su creación, porque el ser humano es la imagen viviente de Dios, una imagen que puede ver, que puede oír, que puede trabajar.
Pero también el ser humano es el comisionado, el representante que Dios puso al frente de su creación. Esta categoría de imagen de Dios o de tselem de Dios es muy importante para una teología de la creación, porque nos recuerda cuál es nuestro lugar frente al mundo que Dios nos dio. Tenemos un lugar único. Aquí no se dice que los animales o que los ángeles hayan sido constituidos como representantes de Dios. Eso no se dice. Representantes somos nosotros, porque somos al mismo tiempo materia, tierra, y somos al mismo tiempo hechos del soplo divino. El ser humano que se encuentra como en ese límite, en esa frontera entre lo divino, lo celestial y lo terreno, es el que puede ser representante de Dios en este mundo. Entonces tenemos un lugar especial, pero también tenemos una responsabilidad. Más adelante en este texto, Dios le va a decir al hombre y a la mujer: dominen sobre los peces del mar, dominen sobre las bestias del campo. Atención, esa palabra dominar no se puede entender como en español, que dominar significa aplastar, subyugar. La palabra dominar viene del latín dominus, que significa señor. Realmente aquí lo que Dios está diciendo es señorear. Y el que señorea es el que puede conducir con inteligencia, con sabiduría, con prudencia lo que tiene a su cargo. El mandato de Dios no es aplastar y subyugar. El mandato de Dios es: usen su inteligencia, usen las capacidades que yo les di para ayudar a conducir esta creación hacia el bien, hacia la belleza, hacia el bienestar de todas las criaturas. Ser imagen de Dios, ser representantes de Dios en su creación, implica todo esto. La idea de que el ser humano sea imagen de Dios es una idea que vamos a encontrar desarrollada en varios lugares de la Sagrada Escritura, que nos permite complementar esto. Algunos autores asocian esta idea de un ser humano puesto allí para conducir a las criaturas con la imagen del pastor. En muchos lugares Dios se identifica con el pastor. Dios elige pastores para conducir a su pueblo. Y es que hay que decir que la relación del pastor es diferente de la relación del carnicero, por ejemplo. El pastor camina con su rebaño, acompaña a sus ovejas. Es verdad, se alimenta de la leche, saca de allí la lana para cubrirse, pero es distinto del ganadero o del vaquero que está buscando la carne. Entonces, la relación del hombre con la creación pasaría por la imagen del pastor. Ya dijimos que el hombre en el paraíso, como está pensado en el Génesis, es un ser humano vegetariano, para cuidar, cultivar y para pastorear. Entonces, decir que somos imagen de Dios también implica una imagen de pastoreo y una responsabilidad de pastorear las criaturas. Quienes tienen mascotas en sus casas o relación con animales, con plantas, no olvidemos esto. Nuestra relación debe ser de respeto, de cuidado, de protección, de pastoreo. Segundo elemento, el ser humano es la única criatura que puede ser interlocutor de Dios. La única criatura a la que Dios le puede hablar y que le puede responder a Dios es el ser humano. Por eso el ser humano es la criatura de la palabra, es la criatura del logos, es la criatura que puede recibir la revelación de Dios y que puede responder a la alianza de Dios. Entonces, ser imagen de Dios también significa ser interlocutores de Dios, hombres y mujeres de la palabra que pueden responder, que pueden recibir la revelación, que pueden hacer alianza con Dios. Ser imagen de Dios también se dice en la Biblia de los reyes, pero particularmente de los reyes justos. Un rey que actúa con justicia,
que hace justicia en medio de su pueblo, está actuando en nombre de Dios y como Dios lo haría. Entonces también aquí hay una vocación a ser justos, una vez más a señorear, a regir el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Todas estas características que significan la imagen de Dios, representante de Dios, quien conduce la creación en nombre de Dios, quien pastorea en nombre de Dios, quien puede recibir la palabra, todo esto se plenifica en Jesucristo. Y por eso San Pablo afirma que Jesucristo es la imagen perfecta de Dios. En Jesucristo encontramos plenamente que se realizan todos estos rasgos que ya estaban presentes en el Antiguo Testamento, pero que encuentran su plenitud en Jesucristo, y por eso Él es nuestro modelo. Siendo como Jesucristo, nuestro ser imagen de Dios se convierte realmente en semejanza. Nos asemejamos realmente a Dios en nuestra manera de actuar y de proceder en medio de la creación. Hemos hablado sobre el significado de la imagen, lo que significa la palabra Tselem, lo que implica en la manera de entender el ser humano. También hemos dicho cómo a partir de otras figuras bíblicas se puede desplegar lo que significa ser a imagen de Dios y cómo esa imagen encuentra su plenitud en Jesucristo, que nos revela plenamente al ser humano, cuya vocación es ser a imagen de Dios, pero también por ser imagen de Dios nos revela a Dios, como le dice nuestro Señor a los discípulos en el Evangelio de San Juan: quien me ve a mí, ve al Padre. Allí se transparente Jesucristo plenamente como la imagen de Dios. Pero recordemos que el texto del Génesis dice a imagen y semejanza, de modo que hablemos ahora del significado de la semejanza. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Los autores cristianos en su mayoría han entendido imagen y semejanza desde dos dimensiones diferentes. Imagen sería lo que por naturaleza todos los seres humanos tenemos, que nos permite tener alguna relación con Dios. Entonces, ser imagen de Dios significa que tenemos razón, que tenemos voluntad, la capacidad de amor, que tenemos libertad, que tenemos el don de la palabra, que tenemos esa sed de conocer la verdad, de encontrar el bien. Todo eso que todos los seres humanos por naturaleza tenemos, que hace parte de nuestras facultades naturales, estaría comprendido dentro de la palabra imagen. Sin embargo, lo sabemos por la experiencia, aunque los seres humanos tengamos estas cualidades que nos acercan, nos dirigen hacia Dios, no todos los seres humanos estamos a la altura de ello. No todos respondemos a lo que estas cualidades piden de nosotros. Los seres humanos podemos en diferentes momentos optar por la maldad, por la mentira. Podemos actuar destruyendo la creación, perjudicando a otros seres humanos. De modo que, además de ser imagen, necesitamos los seres humanos ir creciendo, ir caminando, ir desplegando nuestras facultades para llegar a asemejarnos a Dios. Entonces, para muchos padres de la Iglesia, la semejanza con Dios sería propia de los santos, propio de las personas que con su manera de ser y su manera de vivir se asemejan a Dios. Entonces, imagen, la cualidad natural de todos los seres humanos que nos dirige hacia Dios. En cambio, la semejanza se encontraría en aquellos que efectivamente se asemejan a Dios. A esto tiene sentido, o desde acá tiene sentido, algunas expresiones de la Sagrada Escritura. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Sed santos como yo soy santo, o porque yo soy santo, le dice Dios a su pueblo. Esta perfección, esta santidad que asemeja con Dios, sería lo propio de lo que llamaríamos la semejanza.
Desarrollando estas mismas ideas, Santo Tomás de Aquino va a explicar que la imagen de Dios en los seres humanos la encontramos en 3 niveles o en 3 modalidades. Hablaríamos de una imagen de Dios en nosotros por creación, es decir, las facultades naturales que nos dirigen hacia Dios, que hemos explicado, pero después de ello, quienes se han encontrado con Jesucristo, quienes han sido transformados por su gracia, quienes están caminando en el camino del Evangelio, tendrían una imagen recreada o renovada, una imagen renovada de Dios en nosotros. Pues sería el esfuerzo de todos los cristianos que vamos caminando por ese asemejarnos cada vez más y más al Señor. Tendríamos una imagen renovada por la experiencia de ser discípulos de Cristo. Pero dice Santo Tomás, todavía esperamos un tercer nivel de la imagen, lo que llamaba él la imagen de la gloria, la imagen del mundo futuro, cuando, como dice el Nuevo Testamento, seremos semejantes a Dios, lo veremos cara a cara, lo veremos tal cual es. En los bienaventurados, en los santos en el cielo, se reflejaría de la manera más perfecta esa semejanza que puede lograr el ser humano con Dios. De modo que detrás de esta noción de imagen y semejanza de Dios, también tenemos una visión dinámica del ser humano. El ser humano es una criatura en progreso, que se va haciendo, que se va construyendo. Es más, podríamos decir que el objetivo, la finalidad de la vida humana es irnos asemejando cada vez más a Dios. Cuando Dios nos hace a cada uno de nosotros como imagen suya, pone en nosotros una vocación. Y aquí entiendo vocación como llamado y como tarea. La vocación de asemejarnos a Él. Entonces, en esta visión del ser humano, imagen de Dios, llamado a la semejanza con Dios, tenemos toda una visión del sentido de la vida humana y también del sentido de la vida cristiana. Ser cristiano sería estar en camino como imagen de Dios en esa tarea permanente de asemejarnos cada vez más a Él. Asemejarnos a Él también en nuestras relaciones con los demás, en nuestras relaciones con la naturaleza. Por eso la creación es un lugar muy importante donde se va haciendo real, visible, nuestro ser imagen y nuestro ser semejanza del Creador. Y señalemos por último un detalle muy elocuente, muy significativo de este texto. Cuando se dice que Dios nos creó a su imagen, renglón seguido afirma el texto de la Escritura, varón y hembra los creó. No es solamente el varón el que es imagen de Dios, no es solamente la mujer la que es imagen de Dios, es la humanidad entera. En esta complementariedad, la que puede reflejar, la que puede ser imagen y semejanza de Dios. Hay que reconocer que nuestras imágenes de Dios en el cristianismo y en la mayor parte de las religiones son imágenes masculinas. A Dios lo pintamos muchas veces al Padre como un hombre anciano, varón con barba. Jesucristo se presenta a nosotros bajo la imagen de un varón. Pero esto no nos puede llevar a olvidar que también lo femenino es una parte fundamental de la imagen de Dios impresa en la humanidad. Por eso no es tan extraño llegar a afirmar que para decir quién es Dios hay que decir que Dios es Padre, pero también un Padre con corazón de madre. Un Padre que en muchos momentos en la Biblia cuida al ser humano, lo nutre, lo protege, como lo hace una madre con su bebé. Entonces, repito, el ser a imagen de Dios en la humanidad se expresa tanto en lo masculino como en lo femenino. Aún más, un individuo solo no puede ser imagen de Dios. Diríamos que cada ser humano, en cada cultura, en cada edad, en cada momento de la historia, en cada situación que esté viviendo, este ser humano desde su contexto
es a imagen de Dios. Y encontrar la plenitud de quién es Dios nos lleva también a reconocer que en el otro, que en el prójimo, se me está manifestando la imagen de Dios. Esta verdad profunda que el Evangelio refiere sobre todo al pobre, al necesitado, al enfermo, al preso, porque tuve hambre y me disteis de comer, porque allí estoy yo en medio de ellos, es una verdad que aparece enunciada desde el comienzo en el libro del Génesis. Entonces, es la humanidad en su diversidad y en su complementariedad la que es a imagen de Dios, pero también en su comunión, porque reconocer que somos diferentes implica también la tarea de generar una comunión, unos lazos de amor. Para muchos teólogos, cuando hay comunión entre los seres humanos, las sociedades humanas, los grupos humanos, las familias, las comunidades cristianas reflejan lo que es la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Es unidad en la diferencia, comunión profunda a pesar de que hay Padre, hay Hijo, hay Espíritu. Algo así podríamos decir por analogía sería también la vocación del ser humano. Ser a imagen de Dios entonces implica estar hechos para la comunión en la diferencia. Y justamente haciendo comunión en la diferencia podemos asemejarnos más a Dios. Esa es la tarea de la iglesia, tarea que no es fácil, tarea de todos los días, pero hasta allí nos lleva esta comprensión profunda de los textos de la creación en el libro del Génesis. Mis queridos amigos, una vez más un agradecimiento por su atención, por haber seguido esta conferencia. Estaremos muy atentos a sus preguntas, a sus dudas. Es un tema muy interesante porque nos toca de cerca, porque nos permite aterrizar en lo concreto de nuestra vida esas grandes verdades de nuestra fe, esas reflexiones de la teología, reconocernos a imagen de Dios, reconocernos con una vocación a la gracia, reconocernos en medio de este jardín de la creación para cultivarla y cuidarla, implica un compromiso cotidiano. Y quisiera yo dejar en este tono de lo concreto, de lo práctico, de hacer vida lo que estamos aprendiendo. Para todos un saludo cordial y tendremos la oportunidad de seguirnos encontrando. Muchas gracias.